Hoy nos toca Curiosidades sobre Arqueología, parte número 1. El país con más sitios de la UNESCO. Los sitios arqueológicos están presentes en todos los países, pero ¿qué país tiene los sitios históricos y culturales más importantes? Pues Italia está de primero, con 58 sitios. China ocupa el segundo lugar con 56 y Alemania tercera con 51. El primer arqueólogo del mundo. Alrededor del año 550 a.C., a Nabonido, el último rey del imperio neobabilónico, se le atribuye ser el primer arqueólogo e historiador jamás registrado. Realizó excavaciones en templos existentes en Mesopotamia, buscando específicamente depósitos de cimientos. Un depósito de cimentación es el entierro ritual de materiales bajo los cimientos de los edificios. Nabonido buscó depósitos de cimentación con la intención de encontrar detalles que le ayudaran a restaurar estos sitios a sus planos originales. En el famoso cilindro de Nabonido, el rey registró un relato de la excavación y restauración del templo del gobernante del imperio acadio, Naram Sin. El cilindro se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres. Las fechas de radiocarbono miden las diferentes proporciones de carbono radioactivo 14 y carbonos estables 12 y 13 en una sustancia orgánica. Normalmente se utiliza carbón vegetal para las fechas de radiocarbono. Sin embargo, muchas cosas, incluidos los huesos, los dientes, la madera o los materiales vegetales, pueden fecharse por radiocarbono. Después de morir un organismo, incluida una planta que puede haberse convertido en carbón, el carbono 14 comienza el proceso de descomposición radioactiva. Al medir la relación carbono 14 y carbono 12 en un objeto orgánico, podemos obtener una fecha de muerte bastante precisa. La civilización urbana más antigua es en Mesopotamia. La parte más al sur del país era Sumer y se le atribuye ser la civilización urbana más antigua del planeta. Se cree que se estableció entre el 4500 y el 4000 a.C. Y para el 3000 a.C. Sumer era un centro urbano floreciente. Las ciudades-estado sumerias de Ur y Uruk introdujeron innovaciones en el idioma, en el gobierno y en la arquitectura. Uruk tenía una población de entre 40.000 y 80.000 habitantes durante su época de apogeo. El artefacto humano más antiguo. Antes de que existiese el Homo sapiens, otros homínidos caminaron por la tierra en West Turkana, en Kenia. Fue allí donde se desenterraron los yunques, núcleos y lascas de piedra hechos a mano que datan de hace 3,3 millones de años en el sitio Lomedwi 3. Descubierto en 2011 después de que un grupo de arqueólogos de la Universidad de Stony Brook tomara un giro equivocado y decidiera inspeccionar, y se encontraron 130 artefactos utilizados para martillar y cortar. Son las herramientas más antiguas jamás encontradas y se fecharon en función de su posición estratigráfica en relación con 2 capas de ceniza volcánica. Ha llevado a los arqueólogos a suponer que los primeros homínidos descubrieron cómo fabricar herramientas mucho antes de lo que se pensaba. El mecanismo de Anticitera es el ejemplo más antiguo de una computadora analógica y fue construida por científicos griegos, datando de entre el 2005 y el 80 a.C. Se cree que es un antiguo planetario manual griego
que se usaba para predecir los movimientos del Sol y la Luna y calcular los eclipses a través de un mecanismo que contiene 37 engranajes de bronce. El mecanismo se encontró en 1901 cuando se descubrió un naufragio de un barco de carga romano frente a la isla griega de Anticitera. «78.000 años de ocupación humana». Una red de cuevas en Kenia llamada Pangaya Saidi contiene artefactos humanos desde la Edad de Piedra Media hasta los tiempos modernos. Michael Petraglia, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, dice que con más de 1.000 pies cuadrados de espacio en su cámara principal, la cueva podría haber albergado a cientos de personas, y su ubicación en el bosque tropical ha disfrutado de un tiempo relativamente estable, mientras que en otras partes de África han sufrido sequías. Su equipo encontró grandes herramientas de piedra de los primeros habitantes. Puntas de flecha y hojas más especializadas comenzaron a aparecer hace unos 67.000 años. Nadie ama los mapas como Piri Reis amaba los mapas. Piri Reis fue un almirante otomano y cartógrafo que hizo un mapa del mundo en 1513, construido a partir de fuentes de inteligencia militar que van desde los árabes, los portugueses e incluso Cristóbal Colón. El mapa detalla con precisión las costas de Europa Occidental y África, Brasil y varias islas del Atlántico. Es el mapa turco más antiguo conocido que muestra ya el Nuevo Mundo. Göbekli Tepe. Hace más de 11.000 años, al final de la Edad de Piedra, los cazadores-recolectores seguían siendo nómadas. Todavía no se habían asentado en el estilo de vida agrícola que formaba la base de nuestras ciudades y pueblos en la actualidad. Sin embargo, este sitio arqueológico en Turquía ha puesto en duda la línea de tiempo, porque tiene grandes pilares con tallas de animales, anillos de piedra y un montón de habitaciones rectangulares. Podría ser la arquitectura más antigua conocida en el mundo y muchos investigadores piensan que puede ser un complejo religioso. Herramientas avanzadas de la Edad de Piedra en la India. Más del 90% de los humanos modernos descienden de una pequeña población de Homo sapiens que salió de África hace entre 120.000 y 70.000 años. Los investigadores creen que ese grupo podría haber tenido tanto éxito porque habían desarrollado herramientas de piedra superiores, finas hojas de piedra que podían usarse en los extremos de las lanzas, en lugar de voluminosas hachas de mano. Pero un sitio en el sur de la India, donde los sitios humanos antiguos no han sido bien estudiados, muestra que las personas allí tenían herramientas avanzadas hace más de 200.000 años. Se desconoce si eso significa que los ancestros humanos abandonaron África en oleadas o que diferentes homínidos propusieron innovaciones similares por separado. Cementerio de mascotas. La antropóloga peruana Sonia Guillén estaba excavando un cementerio de 1.000 años de antigüedad al sur de Lima, Perú, pero su equipo no encontró solo humanos. 43 perros habían sido enterrados allí por la gente de la cultura chiribaya, que precedió al Imperio Inca. Las valiosas mascotas que se usaban para pastorear llamas tenían parcelas separadas cerca de sus dueños humanos y muchas fueron enterradas con golosinas y mantas. Debido a que el clima desértico preservó los cuerpos de los perros, Guillem pudo ver cuán similares se veían a una raza moderna popular llamada pastor chiribaya, y su equipo ahora está tratando de probar un linaje genético. La piedra Rosetta.
La piedra Rosetta es uno de los descubrimientos más importantes y famosos de todos los tiempos. Fue redescubierto por soldados franceses en 1799 mientras reconstruían un fuerte en Egipto. Esta losa antigua contiene un decreto real de Ptolomeo V, gobernante de Egipto en 196 a.C. ¿Qué hace que la piedra sea tan importante? Está inscrita en 3 idiomas: jeroglíficos del Antiguo Egipto, escritura demótica del Antiguo Egipto y griego antiguo. Esto permitió que los jeroglíficos del Antiguo Egipto fueran traducibles por primera vez, lo que llevó a una mayor comprensión de la civilización y la historia de Egipto. Los guerreros de terracota. En 1974, agricultores chinos desenterraron uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX, el ejército de terracota del primer emperador de China, Qin Shi Huang, 259 a.C. a 210 a.C. Los guerreros de arcilla, así como sus carros y caballos, fueron cuidadosamente tallados y luego enterrados cerca de la tumba del emperador para defenderlo en el más allá. Otras figuras de terracota, incluidos acróbatas y músicos, también fueron enterradas con el difunto gobernante. Ubicada bajo tierra cerca de la ciudad de Xi'an, en la provincia china de Shaanxi, esta enorme colección de figuras antiguas se encuentra a menos de 1 milla del mausoleo en forma de pirámide del primer emperador. Pero el lugar de descanso final del emperador nunca ha sido excavado. Los arqueólogos creen que la opulenta tumba es enorme, una réplica de 38 millas cuadradas, o sea, 98 kilómetros cuadrados de la ciudad de Xi'an, completa con una red de vías fluviales y características topográficas como montañas y colinas. Los científicos han utilizado sensores remotos y dispositivos de radar para obtener más información sobre esta metrópolis subterránea, pero aún no han ingresado a la tumba debido a problemas de salud, porque las descripciones de la tumba escritas un siglo después del gobierno del emperador sugieren que los falsos ríos y arroyos dentro de la tumba una vez fluían con mercurio, y el contenido anormalmente alto del mercurio del suelo cerca de la tumba da crédito a estos relatos antiguos. Sorpresas en Egipto. A veces los artefactos más extraños que aparecen durante una excavación provienen de los propios arqueólogos. Peter Der Manuelian, profesor de egiptología y director del Museo Semítico de Harvard, recordó por correo electrónico que uno de sus predecesores en Harvard, Dawes Dunham, trató de engañar a su propio jefe, el renombrado egiptólogo George Reisner, quien dirigió muchas de las excavaciones más exitosas de las pirámides. En el año 1914, Dunham arrojó una moneda romana de bronce que acababa de comprar en una tienda de antigüedades de El Cairo a una cámara funeraria que estaba a punto de ser excavada, para ver si era capaz de confundir a Reisner. No funcionó, porque tan pronto como se ordenaron los objetos de la cámara, Reisner supo que su protegido había colocado la moneda. Curiosamente, Manuelian dice que uno de los metros de Reisner se encontró a principios del año 2018 en una tumba en el Medio Egipto, 103 años después de que trabajase allí por primera vez. Las esferas de Iquiz o las bolas de Costa Rica son misteriosas esculturas talladas por la cultura de Iquiz en los años 600 a 1500. Lo increíble de estas esculturas es que son perfectamente esféricas, con un tamaño que va desde meros centímetros hasta 2 metros, y pesan hasta 15 toneladas. Su propósito desapareció junto con su gente después de la llegada de los españoles.
están tallados en roca ígnea de Gabbro, un equivalente de grano grueso al basalto. Los humanos vinieron de África. Olduvai Gorge, en Tanzania, es el hogar de la evidencia más temprana de antepasados de la raza humana. En la década de 1930 se encontraron herramientas y restos de un primate proncónsul de 25 millones de años de edad. Y en 1959 los restos de un homínido primitivo de hace 1,75 millones de años se encontraron en el mismo sitio. A lo largo de los años, los descubrimientos de más antepasados humanos se han encontrado en el desfiladero, incluido un cráneo de Homo habilis de 1,8 millones de años. Esta es la evidencia más directa de la génesis de la vida humana proveniente de África. Montículos quemados. Se han encontrado hasta la fecha cerca de 6.000 artefactos misteriosos conocidos como Flagtaifia o Flagfiad en las vías fluviales y pantanos de Irlanda y el Reino Unido, y datan de la Edad de Bronce Medio. Un Flagfiad es un montículo de tierra en forma de herradura y una piedra que rodea un trozo de hueco de tierra lo suficientemente grande como para estacionar un automóvil. Por lo general se encuentran lejos de los asentamientos, lo que dificultaría su acceso. La gente ha sugerido que se usaban para cocinar o como cervecerías, baños o saunas, pero nunca se han encontrado respuestas concluyentes. Laberintos prehistóricos. Los pueblos prehistóricos ya en el año 3000 a.C. utilizaron la isla Bolshoi Sayatsky en Rusia para construir aldeas. Los pueblos estaban completos con sitios sagrados e incluso un sistema de riego. La construcción más misteriosa dejada por estas personas son los numerosos laberintos de piedra que se encuentran en la zona. Están construidos con 2 filas de cantos rodados cubiertos de vegetación, y hay al menos 13 en la isla y unos 35 en total. Solo se sabe que existen 300 laberintos antiguos en todo el mundo, pero se desconoce exactamente para qué se usaron. Los dodecaedros romanos son piedras huecas u objetos de bronce de unos 4 a 12 centímetros de diámetro, con 12 caras pentagonales planas, orificios de diferentes tamaños en cada cara y pequeñas protuberancias que sobresalen de cada esquina. Se remontan al Imperio Romano, pero nadie ha encontrado nunca un registro de lo que hicieron. Algunas personas piensan que eran instrumentos de guerra, mientras que otras creen que eran herramientas agrícolas o una ayuda para tejer. Ciudad construida sobre corales. En algún momento entre el 200 a.C. y el 800 después de Cristo, la ciudad de Nang Madol se construyó sobre un arrecife de coral cerca de Micronesia. La ciudad constaba de aproximadamente 100 islas artificiales hechas de enormes bloques de basalto y conectadas con viaductos. Cómo se extrajeron, transportaron y colocaron los bloques es un misterio. Incluso para los estándares actuales, esta fue una hazaña de ingeniería notable y hay pocas pistas para explicar qué le sucedió a la civilización que los puso allí. Grandes círculos. Los círculos de piedra de 2000 años de antigüedad en el campo de Jordania han desconcertado a los científicos durante años. Estas estructuras tienen alrededor de 400 metros de diámetro, pero solo unos pocos pies de altura. No hay aberturas para que pasen personas o animales,
lo que hace que su propósito sea todavía más misterioso. La piedra Cogno en Escocia mide 13 metros por 7 metros y contiene patrones de remolinos que también se han identificado en otros sitios prehistóricos del mundo. La piedra tiene 5.000 años y puede haber sido un ejemplo de arte antiguo, pero se desconoce su propósito exacto. Más grande que la Gran Muralla China. Ubicadas en el extremo norte de la antigua capital inca de Cuzco, las murallas de Sacsayhuamán se construyeron a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Los muros se construyeron entre 1438 y 1471 y se cree que se necesitaron más de 20.000 trabajadores para completarlos. No se usó mortero ni cemento para unir las paredes, pero se colocaron tan apretadas que ni siquiera una hoja de papel se podía encajar entre los bloques. Los científicos han tratado durante años de replicar esta hazaña a menor escala y han fallado, lo que les lleva a preguntarse cómo fue diseñado y construido. El mapa de Madaba. El mapa de Madaba es el mapa más antiguo que se conserva de Tierra Santa, particularmente de Jerusalén, y forma parte de un mosaico en el piso de la iglesia bizantina de San Jorge en Madaba, Jordania. El mapa fue descubierto durante las renovaciones en la iglesia en el año 1884 y data de entre 560 y 565. Si bien el mapa representaba originalmente una gran franja del Oriente Medio, desde el sur de Siria hasta el centro de Egipto, gran parte del mapa mosaico ya estaba destruido cuando se descubrió por primera vez. Sin embargo, la parte del mapa que representa a Jerusalén permaneció intacta e incluye una ciudad amurallada de forma ovalada con 6 puertas, 21 torres y varias docenas de edificios y estructuras. Los visitantes de Madaba pueden ver el mapa en persona y también se conserva una copia del mapa antiguo en el Instituto Arqueológico de la Universidad de Göttingen en Alemania. Las pirámides provinciales de Egipto. Has oído hablar de la Gran Pirámide de Giza, pero ¿qué pasa con la pirámide escalonada de Edfu? Esta antigua estructura tiene unos 4.600 años, por lo que es al menos unas décadas más antigua que la famosa pirámide de Giza. La pirámide escalonada de 13 metros de altura es una de las 7 pirámides provinciales construidas por el faraón Uni o Snefru en algún momento entre 2635 y 2590 a.C. Estas primeras pirámides se encuentran en todo el centro y el sur de Egipto, cerca de lo que alguna vez fueron importantes asentamientos. A diferencia de las pirámides de Giza, las pirámides escalonadas no contienen cámaras internas y no se usaron para ningún entierro. De hecho, los investigadores no están seguros de cuál era su propósito principal. Los académicos conocían la pirámide de Edfu mucho antes de que fuera excavada por primera vez en el año 2010. Sin embargo, los esfuerzos recientes de arqueólogos de la Universidad de Chicago son los primeros en explorar en profundidad las razones de la construcción de la pirámide y su posterior abandono poco tiempo después. El tesoro de Staffordshire. En el año 2009, un hombre de Staffordshire, Inglaterra, encontró oro mientras paseaba por el campo. El hombre estaba usando un detector de metales en un campo recientemente arado cuando se topó con el mayor tesoro anglosajón jamás descubierto.
Los arqueólogos excavaron el tesoro y recuperaron más de 3.500 artículos hechos de oro, plata y otros metales. Entre estos artículos se encuentran miles de piezas de joyería, pomos de espada dorados y cruces. La mayoría de los artefactos que componen el tesoro son de naturaleza marcial o tienen algo que ver con la guerra, y ninguno de los artículos son bienes domésticos, como tazas o cubiertos. Esto lleva a los investigadores a creer que el tesoro pudo haber sido parte de un deber de muerte o una colección de valiosos objetos que se entregaron a un rey tras la muerte de uno de sus nobles. La mayoría de estos artículos en el tesoro datan del siglo VII. La cueva de Altamira. Las pinturas prehistóricas que adornan las paredes de la cueva de Altamira, en el norte de España, fueron descubiertas en 1879 por un arqueólogo aficionado y su hija. Los dibujos paleolíticos realizados con carbón y pigmentos naturales de la tierra representan bisontes, uros, una especie extinta de ganado salvaje, caballos, ciervos y contornos de manos humanas. Los científicos creen que la mayoría de los dibujos se crearon hace entre 14.000 y 18.500 años. Aunque un estudio reciente sugiere que algunas de las obras de arte de Altamira se crearon hace unos 35.600 años, en un momento en el que los humanos apenas comenzaban a habitar el norte de Europa. Lucy. En 1974, los paleoantropólogos que trabajaban en el Triángulo de Afar, en Etiopía, desenterraron cientos de fósiles de huesos pertenecientes a la especie homínida Australopithecus afarensis. Los huesos representaban alrededor del 40% del esqueleto de una hembra de esa especie, que vivió hace aproximadamente 3,2 millones de años. Los científicos llamaron a este esqueleto Lucy. Durante décadas, Lucy representó el único esqueleto conocido de Australopithecus afarensis, ya que en la década de 1970 se encontraron varios otros huesos pertenecientes a miembros de la especie, pero no se desenterraron especímenes más completos hasta los años 90. Y al igual que los humanos modernos, el afarensis caminaba erguido sobre dos piernas. Pero estudios recientes sugieren que Lucy y sus parientes también usaron sus brazos para trepar a los árboles donde podrían haber buscado comida o escondido de depredadores hambrientos. ¿Olvido o fraude? Un anticuario descubrió el misterioso manuscrito Voynich en 1912 e inmediatamente supo que se había topado con algo especial. Un libro escrito en un idioma que nadie puede leer. El libro de 250 páginas presenta una variedad de imágenes interesantes, desde desnudos femeninos y signos del zodíaco hasta dibujos de plantas medicinales. Los investigadores creen que el libro tiene unos 600 años de antigüedad y proviene de Europa Central. Un investigador que ha estudiado extensamente el manuscrito Voynich cree que lo más probable es que sea un tratado sobre naturaleza escrito en un idioma asiático o del cercano oriente, pero desconocido. Y sin embargo, hay algunos eruditos que creen que el manuscrito es simplemente un engaño elaborado que ha mantenido a la gente adivinando desde el Renacimiento. El Palacio de Knossos en Creta. Ubicado en la isla griega de Creta,
El Palacio de Knossos es una estructura de la Edad de Bronce construida por la civilización minoica alrededor de 1950 a.C. El complejo del palacio cubre unos 14.000 metros cuadrados y, en la antigüedad, estaba rodeado por una ciudad importante. El Palacio de Knossos se convirtió en un sitio arqueológico muy conocido a principios del siglo XX, cuando el arqueólogo británico Arthur Evans dirigió un equipo de investigadores en la excavación y restauración del sitio antiguo. Aunque las primeras excavaciones en Knossos fueron realizadas en 1878 por arqueólogos de Creta. Evans y su equipo descubrieron que el primer palacio construido en el sitio había sufrido graves daños y que se construyó otro palacio sobre él alrededor del año 1700 a.C., según el Museo Arqueológico de Heraclión. El segundo palacio estuvo en pie hasta alrededor de 1450 a.C., cuando algún tipo de catástrofe, ya sea un desastre natural o una invasión enemiga, destruyó no solo Knossos, sino también otros lugares en Creta. Knossos es quizás más conocido por sus coloridos frescos, muchos de los cuales representan criaturas mitológicas, fauna marina y escenas ceremoniales. El sitio también produjo muchos ejemplos diversos de cerámica minoica, muchos de los cuales se exhiben en el cercano Museo Arqueológico de Heraclión.